Historia de la radio en Colombia, sacado de la entrevista con Diana Uribe. En esta historia, Barranquilla tiene un papel importante. La radio en Colombia llega por Barranquilla, específicamente en el Atlántico. Al principio, la radio dio sus comienzos por los radioaficionados, cuadrando las antenas, etc. En un comienzo, la radio era un tema para el entretenimiento. Con la radio se captaban pocos por cortos periodos de tiempo en ese momento. La radio fue un proceso. No teníamos de una vez las emisoras para una clase. En ese momento era una clase de experimento. Los pioneros de la radio eran los argentinos. Cuando la radio empezó en Colombia, fue a la par en América Latina. Quiere decir que cuando la radio comenzó, en ese mismo momento se comenzó en toda América Latina, con un programa que se llamaba La Terraza. Barranquilla era la conexión a nivel internacional y poco a poco llegaron las emisoras. Un impacto que tuvo en Colombia con la radio fue Radio Sutatensa. Diana Uribe lo describe como un antes y un después. El hijo de este proyecto fue Bachillerato por Radio. En este momento empieza la radio en la radio le empieza a aportar a la evolución y construcción del país. Radio Sutatensa estaba enfocada a la comunidad, que llegó a ser una gran influencia en América Latina. Las personas del momento preferían que les leyeran, entre comillas, las noticias. Gracias a esto, los periódicos les empezaron a hacer competencia, y por esto obligaron a las radios a publicar las noticias 24 horas después de lo sucedido. También se menciona que las personas agarraron a la radio como un hábito, entre comillas. La gente prendía la radio, se tomaba un café y así empezaban su día. La radio juvenil. En los 60, las ciudades comenzaron a crecer y se volvieron más urbanas. Se vuelve un desafío ya que la radio no cubría todos los sectores, a diferencia de Radio Sutatensa, hasta que la radio se empieza a imponer. Desde este momento se empezó a traer música de más culturas como la balada mexicana, que es cuando los mexicanos empezaron a traducir la música de Estados Unidos, y así a surgir una gran cantidad de emisoras como Manolo Belón, que fue muy importante. También surgieron algunas en Tequendama. En la época del rock en español, desafortunadamente se empezó una revolución, ya que el rock en español no se consideraba una música digna de transmitirse en la radio. La radio juvenil empezó gracias a que había un público juvenil que no estaba incluido en la radio, ya que hace parte de la revolución para ser incluidos. Otro fenómeno importante que hoy en día es muy relevante es que el reggaetón llegó a San Andrés, así como la mayoría de los grandes ritmos. Radionet. Radionet era el tipo de emisora de noticias al estilo CNN, que causó gran furor en los 90 en Colombia. Esto se debe a que cuando las radionovelas empezaron a decaer, y en eso surgieron los noticieros que de por sí ya eran importantes. Entonces, al coger fuerza, los boletines informativos eran cada 15 minutos, y por eso se volvió tan importante al ser una radio de noticias. Radionet se vuelve la primera escuela de periodismo a gran escala.